Vamos a dar comienzo al acto de clausura del curso de verano Comunicación de la Ciencia y de la Evidencia, Fomento del Espíritu Crítico en Redes Sociales. Soy el vicerrector de Política Económica de la Universidad Complutense de Madrid y me acompañan pues, en la mesa Carlos Perry, director de la Fundación AstraZeneca, a la izquierda el director de la Fundación Madrid el Conocimiento Madrid +D, Federico Morán, director del curso, y a mi derecha el consejero. El autodirector lo tenemos. Es verdad, luego lo recordaré. Perdona, profesor Valor. Y a mi derecha el viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación de la Comunidad de Madrid, Fidel Rodríguez. Tiene la palabra a continuación don Carlos Perry. Carlos, por favor. Bueno, pues nada, muy buenos días. Voy a ser breve porque yo creo que lo importante ya hoy se ha compartido y se ha contado. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este curso que nos hayan dado la posibilidad de poder formar parte de él. Para nosotros es un honor. Saludar también al embajador, que siempre es muy interesante escucharlo. De ciencia decía él que no es un experto, pero de comunicación sí que lo es. Os animo a seguirlo en Twitter, que es muy interesante seguirlo. Siempre se lo digo cuando lo veo, pero la verdad es que vale la pena. Si os gusta la comunicación, que entiendo que sí, os aconsejo que lo hagáis. Y nada, ¿no? Pues después de los agradecimientos, estoy aquí representando a la Fundación AstraZeneca. Desde la Fundación tenemos un claro compromiso por fomentar el talento científico en este país y por eso estamos hoy aquí. Y también hemos vivido, ¿no? Antes ha estado la responsable de comunicación nuestra aquí impartiendo una ponencia, pero hemos vivido tiempos, ¿no? En los que pues, nos ha tocado comunicar mucho, ¿no? Durante los últimos años, ¿no? Y no ha sido fácil. No ha sido fácil porque seguramente nadie estábamos preparados para eso, ¿no? Vengo ahora de estar con el consejero de Sanidad en una reunión y nos contaba cómo él había vivido en primera persona la gestión de la pandemia y la verdad es que a veces pienso, ¿no? Que nos hemos olvidado muy rápido de todo lo que ha pasado, ¿no? Tan rápido, ¿no? Como la sociedad en la que vivimos, ¿no? De la inmediatez, ¿no? Y precisamente hoy que hablamos de comunicación, ¿no? Y hablamos de redes sociales, esa información también nos llega muy rápido, ¿no? Pero igual de rápido que nos llega, la olvidamos, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que reflexionar, ¿no? Sobre por qué pasa eso, ¿no? Sobre por qué tenemos esa necesidad de devorar información constantemente de esa forma tan rápida, tan inmediata y cómo gestionamos después eso, ¿no? Y quería hacer esa reflexión, ¿no? Pero también quería hacer otra, ¿no? Cuando hablamos de ciencia y viendo, ¿no? Lo que nos ha pasado los últimos tiempos, yo muchas veces he tenido la sensación. He preguntado antes a una experta en comunicación si podía decir esto, pero lo voy a decir. Me han dicho que sí. Pero he tenido la sensación a veces de que en vez de hablar de ciencia hablábamos de ciencia como si estuviéramos hablando de un partido de fútbol, ¿no? Retransmitiendo cosas que antes se explicaban en medios especializados con rigor y con criterio, se retransmitían, y no es una crítica a nadie, que nadie se lo tome así, pero se retransmitían como si fuera esto un partido de fútbol y minuto resultado, ¿no? Penalti, gol, falta, y entonces todo el mundo tenía derecho a opinar y no, el árbitro se ha equivocado. Pero es que hablábamos de algo muy importante, hablábamos de ciencia. Y la ciencia, si algo hemos aprendido, es que la ciencia salva vidas, ¿no? Y si hoy estamos aquí todos, es gracias a que unos investigadores se decidieron a investigar unas vacunas y nos han dado unas vacunas que hoy nos permiten estar aquí. La vacuna AstraZeneca, de la que se ha hablado mucho, no es la vacuna AstraZeneca, es la vacuna de la Universidad de Oxford. AstraZeneca ha apoyado a esa vacuna y ha producido y distribuido para que esa vacuna sea distribuida. Hemos distribuido más de 3 billones de vacunas en el mundo. La semana pasada publicamos un artículo hecho de forma independiente. Esa vacuna, la de AstraZeneca, ha salvado 6 millones de vidas en el mundo, que se dice muy rápido, ¿no? Y todo eso lo hemos conocido los que no somos expertos científicos, pues, bueno, pues como si estuviéramos viendo el resultado de un partido de fútbol, ¿no? Y esto también nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? A mí no me gusta hablar de culpas. Me gusta hablar de lecciones, de cosas que podemos hacer mejor, ¿no? Y yo creo que tenemos que reflexionar sobre lo que ha pasado durante los últimos casi 3 años y cómo lo podemos hacer mejor en el futuro. Porque espero que no vivamos nunca más una situación como la que hemos vivido, pero esto no se ha acabado. Le decía ahora el embajador, ¿no? Esto no se ha acabado. Vamos a seguir con esta pandemia durante mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero esto va a seguir, con lo cual se va a seguir hablando de esto. Y yo creo que tenemos que hacerlo de una forma pues, mucho mejor, ¿no? Y nada, por mi parte, nada, solamente daros las gracias y
y deciros, ¿no?, que tenéis el compromiso de la Fundación AstraZeneca de seguir apoyando este tipo de iniciativas, de seguir apoyando a la Comunidad de Madrid en el excelente trabajo que hacen desde la Fundación y nada, que podéis contar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Federico Morán, director de la Fundación para el Conocimiento Madrid+D y codirector del curso con el profesor Juan Antonio Valor. Hablo en nombre de Juan Antonio Valor, que codirigimos este curso, y como era un espacio reducido, pues nos hemos sorteado quién le tocaba. Quiero empezar por agradecer a lo más importante de un curso, que son los estudiantes, o sea, los que habéis estado aquí todo el rato, todos estos 3 días participando y de verdad interaccionando mucho con todos los ponentes. Por supuesto, a todos los ponentes, especialmente el esfuerzo que habéis hecho por venir, embajador, desde la embajada, y por supuesto a la organización de los cursos. Aquí está su director, el poder hacer este curso que yo creo que ha sido muy interesante, sobre todo porque ha despertado debate, ha despertado mucho interés. Y bueno, esperemos que sirva para entender que la comunicación de la ciencia es clave para que, llegar a todo el mundo el mensaje que hemos discutido antes. No quiero tampoco quitar mucho tiempo, porque ya he participado antes, he hablado, etcétera, etcétera. Gracias por venir, viceconsejero, gracias también por venir aquí. Y a AstraZeneca por vuestra ayuda, que nos ha ayudado también a hacer el curso. En fin, las cosas cuestan esfuerzo, tiempo y a veces también dinero. Y entonces, pues muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y nada, muchas gracias a todos. Y termino con lo que he empezado. Gracias de verdad a todos los que habéis participado y habéis estado aquí. Creo que lo digo en nombre también de Juan Antonio. Y un aplauso para vosotros, ¿vale? Muchas gracias, Federico. A continuación tiene la palabra el viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación de la Comunidad de Madrid. Fidel, por favor. Muchísimas gracias, vicerrector, por abrirnos de nuevo vuestra casa a estos cursos de verano, que son una institución, no solo en la Comunidad de Madrid, sino yo creo que en España y a nivel internacional, que año a año la Universidad Complutense de Madrid, junto con sus patrocinadores y al final todo el claustro lo hacéis posible. Gracias a la Fundación AstraZeneca por el apoyo que hemos tenido para que este curso, y también a todos los patrocinadores, aprovecho de todos los cursos porque yo creo que son muy importantes, y en este caso pues con el director de la Fundación Madrid+D, que hoy está también su equipo aquí, pues también es muy importante que seamos capaces de ir haciendo este tipo de actividades. Gracias, director de los cursos, que yo creo que es otro éxito más. Yo creo que la ciencia se hace grano a granito y vamos a poniendo los peldaños de la escalera de la ciencia, y igual la divulgación de estos cursos, pues enhorabuena. Y bueno, y a todos, está la directora general de Investigación e Innovación de mi equipo, y bueno, a todos nosotros, los estudiantes que habéis participado, y al profesorado. A mí me gustaría, bueno, embajador, por supuesto, que no mencionáis, miembros de la embajada. A mí me gustaría hacer 2 reflexiones, porque cuando vienes a clausurar, pues siempre piensas un poco en lo que se habla estos días, lo ojeas, he llamado, he preguntado y tal, sobre el debate al final de fondo que estamos haciendo. Entonces, lo primero de todo es, ¿está la sociedad capacitada realmente como para entender la ciencia? Yo creo que la ciencia requiere entenderla un esfuerzo. Y a mí hace mucho tiempo me contaron un experimento que se ve continuamente cuando vas al metro, por ejemplo, o a las cercanías. Si tú tienes 4 puertas para entrar a cercanías y hay una puerta abierta, muy posiblemente la inmensa mayoría de la gente vaya por la puerta abierta, aunque tenga que esperar un poco de cola. No va a intentar abrir las otras 3, porque requiere un esfuerzo abrir la puerta, empujarla, no es mucho más. Pero la inmensa mayoría irá por la puerta que está abierta. Como digo, aunque te choques con el de enfrente casi, ¿no? Y entonces yo creo que esto hace que la sociedad, de alguna forma, esto Kahneman lo dice muy bien sobre la toma de decisiones de la parte del cerebro, sobre las decisiones que te requieren esfuerzo y las que no requieren esfuerzo.
Pues la ciencia, el problema es que para entenderla requiere un esfuerzo suplementario. Tienes que prestar atención, tienes que focalizar muy bien, tienes que tener incluso unas bases formativas para si quieres entender mejor la ciencia. Y claro, está la sociedad preparada para eso. Hay una sociedad en general que le interesa saber, y cuando te interesa saber estás suficientemente dispuesto a invertir el tiempo necesario como para saber, para entenderlo. Entonces es una primera base que nosotros, por ejemplo, en el área de la innovación, cuando se dice tanto de que innoven las pymes, pues en las pequeñas empresas siempre nos preguntamos, ¿pero tienen las pequeñas empresas capacidad realmente de innovar? Los que son 3, 4, 5 en una empresa, ¿tienen capacidad realmente de esto? Entonces a veces la respuesta es muy dura, pero es no. Entonces también hay una parte que la sociedad a lo mejor no tiene la capacidad de entender realmente la ciencia. Entonces, ¿a qué público hablamos? Hablamos a los científicos, a las personas convencidas que nos hemos dedicado mucha parte de nuestra vida a entender la ciencia. A lo mejor ese público ya lo trabajamos de otra manera. Hablamos a esta gente que no quiere ningún esfuerzo, que desde el sillón de su casa quiere entender lo que es una vacuna, pero no le quiere dedicar ni 15 minutos a entender realmente lo que es la vacuna. Posiblemente no, y ahí generas una gaussiana donde en el fondo, ahí en estos del medio, creo que tendríamos que trabajar. Y la segunda respuesta contra esto, digo, yo estoy ahora mismo en una administración pública. ¿Qué puede hacer una administración pública para que esto se fomente, al menos en esa parte de la sociedad, ¿no? Y por cierto, sin descartar a nadie, cada uno es libre de pasar a la parte de la gaussiana que quiera estar, ¿no? Pues yo creo que lo primero es crear un espacio de confianza. Yo creo que la ciencia, como muchas cosas de la vida, si no creas una confianza entre los actores suficiente, es decir, que no prevalezca la desconfianza, creo que lo ha dicho muy bien el embajador cuando ha dicho, bueno, es que en muchos medios de comunicación sabía que estaban sesgados. Entonces esa es la base para no tener ninguna confianza. A partir de ahí, todo lo que me cuentes voy a desconfiar si me lo dices con algún interés, o porque me lo dice una industria es que tiene el interés, o si me lo dice una administración es que quiere tapar o quiere tener un interés. Entonces ese clima de confianza yo creo que es básico. Vivimos en una sociedad que hay muchos intereses para generar desconfianza, porque hay muchos que viven de la generación de desconfianza continua. Entonces esto es una parte que tienes que estar siempre generándola con cuidado. Pero ¿qué puedes hacer? Pues generar espacios de generación de confianza. Y ahí yo creo que hay como dos puntos que son básicos. Por un lado, creo que es proteger la credibilidad del que habla. Siguiendo un poco el ejemplo que has dicho antes, que me ha gustado mucho, hay deportes donde la credibilidad del árbitro no está en cuestión. Hay deportes que pita el árbitro, los jugadores ves que lo acatan. Me estoy pensando en el rugby, pero lo acatan y el público lo acata. Más o menos, supongo que es un tema cultural, donde el que no lo acata, el de al lado le dice, oye, perdona, cállate, seguimos en esto. Incluso hay países y países donde la credibilidad se trabaja de una manera distinta desde niños. Yo he en el sistema inglés estudiando y pues no es lo mismo copiar en España que copiar en Inglaterra, no es lo mismo jugando al fútbol en Inglaterra, si te tiras al suelo casi el compañero te acaba diciendo, oye, no te tires, y aquí es como es la pillería. Pues esto, llevado también a la ciencia, yo creo que lo que hay que trabajar mucho es que una persona que tiene una historia detrás, que tiene un background suficiente como para lo que dice, está formado para decir, indistintamente que te guste o no te guste, lo dice en base a algo que solo ha ganado. Y entonces esto de que cualquiera opine, como el que opina de fútbol o de vino o de cualquier otra cosa, sin tener ningún conocimiento, creo que tendríamos que hacer una sociedad que reprochara no al que sabe o al que ha acreditado una vida de estudio, sino al que de repente, sin ningún tipo de acreditación, de repente vale tanto la opinión de mi primo de no sé dónde que de un científico que ya ha dejado su vida en ese tema. Y en eso yo creo que las administraciones sí podemos hacer una cosa, que es en psicología, cuando estudias psicología hay un punto clave que le llaman la norma subjetiva, que es lo que tú crees que los demás opinan de ti. Y yo creo que ese es un punto clave que las administraciones tenemos que trabajar, y Madrid, por ejemplo, lo lleva haciendo muchos años y que yo creo que es muy positivo. Es decir, si tú creas un clima, un ecosistema de confianza suficiente como para que el científico, cuando venga a expresarse, puede pensar que aunque él baje su nivel científico a la hora de expresarse a un nivel para que lo entienda la gente, pero no está pensando que lo que está diciendo sus iguales van a decir, joder, acaba de explicar una cosa con una manera tan simple que podría parecer que no sabe más.
porque ese es el gran problema para mí del científico. El científico sabe este nivel, se lo tiene que contar a alguien que no tiene más capacidad que entender a lo mejor esto, y entonces tiene que bajar tanto que la norma subjetiva de ese científico piensa, joder, los iguales me van a pensar que yo no estoy en la ola de... porque estoy contando cosas incluso antiguas en algunos casos, o ejemplos tan simplificados como puede parecer que mi capacidad científica baja mucho. Entonces, si tú generas un ecosistema, un entorno, una semana de la ciencia, una noche de los investigadores, tantas cosas como se están haciendo desde la Comunidad de Madrid, donde el científico le permites bajar ese nivel, pero en ningún caso que su norma subjetiva piense que está hablando desencajado a su realidad, tú generas con eso que la cultura científica, la divulgación científica, pasa a tener un estatus al mismo nivel como puede ser la producción de ciencia, de colocar un Nature en tu vida. Y hasta que eso tú no lo pongas, que no son solo por la valoración que tú puedes tener de tu propia organización, sino la que tienes socialmente, tú al científico siempre juega en una montaña rusa sobre lo que sé, sobre lo que divulgo, sobre lo que demuestro. Y yo creo que ahí hay otro punto que son tus pares, los pares es con la norma subjetiva que he dicho, sino lo que tú opinas también, tu familia, tu entorno, tu realidad. Por ejemplo, para un científico salir en la tele a lo mejor no es muy importante, pero en cambio para su familia sí es importante que salga, y de repente para ti pasa a ser importante. El problema es que como salgas de la tele y te pongan el titular que tú no querías, para tus pares es que es una vergüenza para ti decir, joder, con todo lo que le he dicho me han puesto un titular en el que no estoy de acuerdo. El periodista muchas veces lo hace para cortar el titular y de ya, pero es que me has cambiado el verbo, el matiz de la palabra que quería decir. Entonces yo creo que la parte ciencia, comunicación, sociedad es un mundo muy complicado, porque en resumen creo que queremos que toda la sociedad entienda lo que es una vacuna. Creo que no todo el mundo está en capacidad de entender lo que es una vacuna, y lo que sí tenemos que trabajar más en que la gente, el gran número de personas en la sociedad, lo que tienen que tener más confianza en sus instituciones, más confianza en los científicos portavoces que ponemos y más confianza en el fondo, en el sistema. Si tú tienes más confianza, seguramente empiezas a ver la noticia desde otro punto de vista, que desde el punto de vista que quieres aprender. Y en la medida que tú vayas aprendiendo y tienes confianza, muy posiblemente los medios de comunicación también vayan cambiando y vayan no jugando al bulo, al fake news, sino justamente más a poner a portavoces que sean posiblemente mucho más solventes a la hora de hablar. Yo no hay nada más miedo que me da que un tertuliano que habla de vivienda y luego habla de política exterior, luego ahora hablaba de vacunas. Pues claro, para mí la credibilidad que daban ese tipo de personas, o un político muchas veces, bajaba muchísimo sobre dónde tenía que hacer. Con lo cual yo creo que este tipo de reflexiones nos pueden ayudar a todos, y en este caso a la universidad que nos acoge, a que ojalá el debate de la ciencia, los científicos no lo dejemos en manos de otros, sino que es un debate que tenemos que defender, que tenemos que dar nosotros, y nos tenemos que preparar también para saber divulgar, ser breves, lo que ha dicho el embajador, y sobre todo también que cuando alguien ponga en evidencia a un científico con una carrera solvente en público, lo que tenemos que hacer es defenderle más, para que realmente entre todos seamos capaces de que al menos en este campo hablen los que sepan. Muchas gracias y espero que haya sido de provecho este curso para todos. Muchas gracias. Bien, como ya les he dicho todos, buenos días, viceconsejero, querido Fidel, codirector del curso de verano, querido Federico, director de la Fundación AstraZeneca, embajador del Reino Unido en España, ahora ha salido pero luego volverá, director de los cursos de la Fundación, directora general de investigación de la Comunidad de Madrid, también al profesor Juan Antonio Valor, codirector y decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense. Enhorabuena a los dos por el curso. Como ha dicho Federico, sobre todo a los estudiantes, con independencia de la edad, que en cierta medida participando y también adquiriendo pues ese conocimiento es la palabra importante para reducir esa incertidumbre que se comentaba y ese espíritu tan latino que sabemos de todo, de fútbol, de ciencias, de vacuna, de todos, y todos opinamos de todo, ¿no?
Bien, para mí es un orgullo estar aquí clausurando pues, este curso por varios motivos. Lo hago en nombre del rector, no podía asistir al mismo. Yo me enteré pues, hace 2 días que tenía pues, que venir y lo hago encantado por varias razones, ¿no? Una de ellas es porque para mí representar a la Universidad Complutense siempre es un honor. En el caso concreto de un curso codirigido por el decano de la Facultad de Filosofía y por el profesor Federico Morán. El profesor Federico Morán es mi padrino de cátedra, aunque sea bioquímico y biólogo molecular, y yo de organización de empresas, pero bueno, tenemos una relación ya desde hace tiempo, ¿no? Entonces, en un foro que en este caso seguramente no habría problemas tanto de comunicación, porque son ustedes grandes profesionales en sus aspectos respectivos, y esto evidentemente pues tiene una importancia absolutamente vital para la sociedad. También me gustaría tener pues agradecimiento, que siempre se olvida, pero el trabajo del curso de verano que lo ha llevado a cabo lo lleva principalmente la secretaria, ¿no? A Susana Pérez, pues el trabajo porque es la que se tiene que tragar todos los marrones, y luego muchas veces somos los que estamos aquí arriba los que, y yo como lo he tenido que sufrir por experiencia, siempre lo hago, ¿no? Muchas veces, me atrevería a decir, la mayoría de las ocasiones, y yo creo que tanto el embajador como también el viceconsejero y el presidente de la Fundación AstraZeneca, ¿no? Más que se debería, la sociedad no es consciente de la importancia de los medios de comunicación, o sí, o demasiado consciente en algunos casos, pero es necesario para garantizar la democracia, palabras que yo creo que han salido aquí a lo largo del debate, y consecuencia de ello la libertad. Sin comunicación, sin información, es imposible que pueda haber democracia, y luego ese bien tan preciado. El barómetro de la Complutense lo presentaron ayer en el Consejo Social, uno de los valores que los estudiantes más destacaban por encima de otros era la libertad, ¿no? Entonces, sin democracia, sin información, es imposible alcanzar la misma, ¿no? Y aquí se han debatido temas tan importantes, pues dentro de lo que pueda ser la relevancia científica, pero sí para poder comunicar, hablar de ciencia, de democracia, de rigor, desinformación, qué hemos aprendido, la diplomacia científica, como se ha puesto de manifiesto. Yo, si me permiten, voy a decir unas palabras vinculadas un poco más a mi ámbito. Yo soy de dirección de empresas, organización de empresas es el área, y esto no es algo nuevo, se estudia mucho, y son muchos trabajos y muchos premios Nobel tienen que ver con estos temas vinculados con la información y la gestión de la misma, ¿no? En el dilema de por qué se crea una empresa y cómo se toman las decisiones por parte de los ejecutivos, de los stakeholders, cualquiera que pueda influir en la misma, basado por esa reducción, por un lado, de incertidumbre, pero también por ese oportunismo, ¿no? Y hay 2 teorías que ahora comentaré rápidamente y se van a entender bien: teoría de los costes de transacción y teoría de la agencia. La teoría de los costes de transacción, y lo digo porque es algo que, aunque sea de ciencias sociales, y algún puede ser que eso no es ciencia, ¿no? Entonces la creó Williamson, premio Nobel de 2009, que a su vez fue discípulo de Ronald Coase, que premio Nobel del 91, y a su vez discípulo de Herbert A. Simon, premio Nobel en el 78. Y trabajan con estos conceptos que se han comentado: oportunismo, información incompleta e incertidumbre, ¿no? Y esto es lo que va permitiendo, en 2 criterios, las palabras básicas por que dieron el premio Nobel a Herbert A. Simon en el 78, obedecían a 2 criterios básicos: búsqueda y satisfacción, ¿no? Para poder responder a esa incertidumbre. El problema es que no hay incertidumbre solamente, sino que hay información incompleta que jamás podremos adquirir, y hay un oportunismo, y es lo que se genera esto, lo que se conoce como el moral hazard, el riesgo moral, ¿no? Que en la toma de decisiones. Bien, pues en este caso, en la teoría de los costes de transacción, me da igual que sea una empresa, que sea una universidad, que sea la Consejería de Universidades, que sea la Fundación Madrid Maldeo, cualquiera de las empresas, tenemos que tomar decisiones, y las decisiones tenemos que basar de información para poder reducir, en este caso, esa incertidumbre. Pero claro, tenemos nuestros intereses, cada de las instituciones, y aquí es donde entra en juego ese riesgo moral. Y ese riesgo moral en la comunicación es absolutamente fundamental. ¿Por qué?
porque para muchos ese riesgo moral, esa gestión de la incertidumbre, de la información incompleta, que yo quiero que no tengas toda la información, no quiero por dos lados, porque yo tampoco la tengo, no tengo que hacer ver que tú tampoco la vas a tener, yo te voy a transmitir, por ejemplo, seguridad, y porque soy incapaz de gestionarla. Y entonces eso implica que tenemos que tomar decisiones ya conducidas, y ya hay ahí un oportunismo absolutamente, con mala o con buena intención, pero un oportunismo pues en ese sentido muy importante. Y yo, como le he dicho al decano de filosofía, y de hecho, pues en la mayor parte de los discursos que comento que se tienen que jugar con estos aspectos, voy siempre a un aspecto que para mí es absolutamente básico y corresponde a cada uno de nosotros como individuos, luego si queremos ir subiendo a la sociedad, etcétera, y que tiene que ver con el ámbito personal, con la ética y la moral de la acción de cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces esto tiene que ver mucho, y un buen comunicador periodista es absolutamente básico, con independencia del medio al que pueda trabajar, esa honradez o esa verdad de lo que tiene que estar transmitiendo, ¿no? Entonces yo siempre recojo en este sentido las palabras de Sócrates, que, bueno, que preguntaba a sus discípulos que quién es más injusto, quien comete una injusticia o quien sufre una injusticia, ¿no? Entonces esto está justificado también desde el punto de vista de la empresa en la teoría de la agencia que he comentado, ¿no? La mayor parte de nosotros diría que es más injusto quien sufre una injusticia, quien que está provocando esa injusticia, ¿no? Entonces ahí es donde están las palabras de Sócrates, que le preguntaba a su discípulo: ¿qué os parece? ¿Qué es peor, cometer una injusticia o sufrirla? Y quienes departían con él, como si fuese un análisis coste-beneficio, como he dicho, teoría de coste-transacción, dicen que es peor quien está recibiendo en esa injusticia. Y Sócrates les dice a sus discípulos, ¿no? Es peor sufrir una injusticia que cometerla. A la que Sócrates replicó: pues os equivocáis. Es peor cometer una injusticia que sufrirla. Y la razón, añadió Sócrates, que quien comete injusticias hace una persona injusta. Si se convierten en personas injustas todos, entonces serán injustas. Todas las decisiones serán injustas, o la mayor parte de las decisiones. Y en el campo científico seguramente mucho más, porque no tenemos en ese caso esa certeza. Y si tenemos que estar defendiendo determinados intereses, lo que estamos comunicando ya genera en ese caso esa oportunidad. Por lo tanto, es muy importante, apelando pues en este caso a Sócrates, que cada uno en nuestras facetas procuremos ser lo más justos posibles, ¿no? Entonces, por lo menos que no se transmita en ese sentido pues esta desinformación, que no contribuyamos. Es cierto que hay información incompleta, no cabe la menor duda, pero no es menos cierto que la forma de transmitir la misma sí puede generar incertidumbre. Ya no digamos cuando hay valores por medio, decisiones geopolíticas por medio, otras decisiones que se escapan al humilde de los mortales. Y ya no me refiero aquí que todo el mundo opinemos del partido de fútbol, ¿no? O todo el mundo opinemos de la vacuna, si es mejor está la otra, y si me van a poner o no me van a poner, o si voy a recibir o no voy a recibir. Y en este sentido apeló a la labor de la comunidad científica, en este caso pues a los dos directores de los cursos, un bioquímico biólogo molecular y un profesor decano de la Facultad de Filosofía, que para mí tiene que ver muchísimo en este caso este dilema y este planteamiento precisamente vinculado en esta moral de la acción. Y por supuesto las empresas, por supuesto también la propia administración. De hecho, comentaban antes de cómo se gestionaba en este caso esa incertidumbre. Yo ya en más de una charla que he dado, porque quería hacerlo, ¿no? Sobre todo de innovación, de cambio organizativo por parte de las empresas, y digo, oye, cogí en el hospital clínico, que son los 4 hospitales que tiene grandes la Universidad Complutense conjuntamente con la Consejería de Sanidad, entonces explicarme cómo se llevó a cabo la respuesta a la situación. Entonces la verdad es que fue Julio Zarco, que fue viceconsejero de Sanidad, quien me lo hizo, ahora está pues en el clínico, y entonces me describió cómo fue la zona cero y cómo se tuvo que organizar internamente desde el punto de vista de dirección de empresas, estoy hablando.